Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en la región metropolitana y también desde Rancagua hasta Coyhaique, así que un saludo cariñoso a todo el sur de Chile. Saludamos también a nuestros auspiciadores, Viñas Tinajas del Maule, que nos da un rico invitado para un rico vino para nuestros invitados. A Tienda Tere Giner, que me viste, una ropa preciosa, vayan a darse una vuelta, tiendas en Chicureo y Chamicero. Y tenemos un nuevo auspiciador, Un Gusto, unas galletas exquisitas que aquí se va a llevar nuestra invitada de hoy. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Ella se llama Blanca Prat Valdés. Un lujo tenerte aquí, Blanca. Gracias por la invitación. Feliz de tenerte. ¿Quién es Blanca? Blanca es vocera, de alguna manera, de los neonatos o no nacidos, ¿ya? Y además forma parte como directora ejecutiva de la Fundación Amparos, una fundación creada para acompañar a las mujeres que han vivido procesos dolorosos en su maternidad. Así es que, Blanca, vamos a conversar contigo un poco de eso. ¿Te parece que partamos viendo un video introductorio? Por supuesto, sí. Ya. Muertinato se refiere al hijo que nace muerto. Uno puede construir su historia gracias a que uno le da un nombre a su hijo. Es mi hijo y no es un NN. El proyecto de ley nos ayudaría tanto como personas que hemos pasado por el dolor más grande. Simón, tu nombre es mi recuerdo. Benito, tu nombre es mi recuerdo. José Manuel, tu nombre es mi recuerdo. Estamos con Blanca Prat Valdés hoy día, que vamos a conversar con ella sobre la Fundación Amparo. Blanca, cuéntanos un poco de qué se trata la Fundación y cómo nace. La Fundación busca, de alguna manera, hacer que el proceso de muerte de tu guagua, en caso de diagnóstico de inviabilidad o que tu guagua muera por cualquier circunstancia, antes, durante o a los pocos días después del parto, se haga un poco más llevadera a lo que es hoy. En el fondo, si pudiéramos resumir la misión de la Fundación, es que los papás que sufren la muerte tan temprana de un hijo puedan enfrentar tranquilamente su dolor y su duelo y no tengan que lidiar con otras hostilidades a las que se ven sometidas hoy en día por falta de información en los centros médicos, por tabúes que hay en la sociedad respecto a hablar sobre estas muertes tan invisibles y nace justamente cuando un grupo de papás y mamás nos reunimos y conversamos acerca de toda nuestra experiencia y sacando los denominadores comunes que eran el aislamiento, la soledad y también muchas cosas que ocurrieron en el camino que eran todas muy evitables y que hicieron mucho más daño mucho más agudo ese dolor, incluso traumatizando situaciones que hicieron que los duelos fueran mucho más complejos a los que podrían haber sido. ¿Cuántos papás se juntaron para formar esto? Comenzamos 9. ¿Ya? Bueno, ahora ya somos 15, pero esos son, digamos, el grupo voluntario que trabaja cotidianamente. Perfecto. Porque la demanda de papás y mamás que nos escribe o que asiste a los encuentros es bien alta y en las redes sociales también se nota una gran necesidad de abordar este tema. Tú eres directora ejecutiva de la Fundación. ¿Cuándo nace la Fundación como tal? ¿Cuándo se arma? Sí, la Fundación se armó súper rápido porque el primer encuentro fue en junio del 2014 y ya en enero del 2015 estábamos formalizando la Fundación. O sea, había una motivación. El primer encuentro, que iba a ser un encuentro para conocernos, bastante humano, fue bien mágico porque cada uno tenía ya en su cabeza, y también había un par de matrimonios que ya tenían la idea de formar algo para empezar a movilizar y a cambiar situaciones. Entonces nos fue difícil la formalización. Contémosle a la gente un poco qué han hecho en concreto, porque yo encuentro que en estos 4 años, que es poco lo que lleva, sí, han hecho un montón en términos de difusión, un montón en tanto, no sé, el proyecto de ley que sacaron, por ejemplo, de poder ponerle un nombre al hijo que nació muerto.
a mí me parece que es súper vital, relevante y que me llamó la atención, yo como ginecóloga que estoy en contacto con estas situaciones, lo rápido que se hizo esto. Porque, no sé, fue como de un minuto para otro, no puedo creer que ya está el proyecto de ley, no puedo creer que ya pasó tal cosa. Sí. Bueno, las apariencias engañan. Ah, ya. Porque no fue tan No rápido. fue tan rápido. Y de hecho no está aprobado aún, falta el paso del Senado. Sí. Yo creo que Amparos, como tal, ha podido hacer varias cosas porque nuestra primera propuesta fue súper sencilla. O sea, yo creo que lo que nosotros hacemos es muy sencillo. La primera acción, que es la que nos mueve, es el acompañamiento. Y es un acompañamiento muy horizontal, es decir, no es un acompañamiento de tipo terapéutico. Nosotros sí tenemos un listado de contactos de psicólogos, psiquiatras sensibilizados, ginecólogos, obstetras, matronas también que pueden acoger bien a mamás que tienen embarazos con un diagnóstico de corta vía o que se les ha muerto su guagua. Pero lo que nosotros ofrecemos son encuentros de papás que han vivido esto con otros papás que lo están pasando. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos ahí no es grandes recursos, sino que es simplemente facilitar espacios de escucha, espacios de empoderamiento de las mamás, darles un espacio de serenidad para que sepan que ellos son protagonistas de ese embarazo, del nacimiento de su hijo, que lo pueden vivir más allá de la fatalidad y que el nacimiento de un hijo, incluso aunque ya esté muerto, puede contener notas importantes de ternura y de amor, y todo eso se da a través de la conversación. Y el acompañamiento es individual, en pareja, que son encuentros de papás con otros papás, y también los encuentros de papás en duelo, que esos son grupales. Yeah. Y ahí nosotros hemos recurrido a municipios, a universidades que nos prestan el espacio, y gracias a las redes sociales podemos hacer invitaciones abiertas, gratuitas y poder difundir. Entonces, hemos hecho ya 4 encuentros anuales en lo que va de todo este tiempo. Y el otro trabajo es un poquito más difícil de hacer, que es la promoción de un trato respetuoso en la sociedad y en centros de salud. Y ahí hemos ido de a poquito entrando en clínicas y en hospitales para sensibilizar a los doctores, a todos los que trabajan, al personal de salud. Y ahí, bueno, uno se encuentra un poco con la burocracia, con la fragmentación que existe hoy en día en la atención médica en general, que el genetista está por un lado, la matrona por uno, el ginecólogo por otro. Entonces, pediatra por allá. Es muy difícil como juntar a todos los actores con los que se va a enfrentar esa mamá, porque la mamá pasa un trayecto súper largo y tiene que ver muchas caras y tiene que contar la historia muchas veces. Pero y cada vez es dolorosa, porque es reabrir un duelo o reabrir un proceso que muchas veces está en curso, me imagino, si es que todavía no ha sucedido y no ha nacido, y yo sé que mi hijo va a nacer y se va a morir con un diagnóstico, por ejemplo, prenatal letal. Sí. O al revés, me imagino, ya ocurrió el parto, ya falleció, y yo estoy tratando de vivir este duelo en esta etapa y tengo que volver a abrirlo y volver a abrirlo entre los controles ginecológicos, el control con el otro, con este otro, que a veces uno no... Yo me doy cuenta que las pacientes no tienen muchas ganas de reaparecerse en el sistema de salud y con el personal de salud. Sí, y sobre todo en el sistema público, que si tú te atendiste con un psicólogo en el hospital porque estabas esperando guagua y cabes dentro del sistema, después de que estás en un duelo y tu guagua se murió, tienes que conocer al psicólogo del consultorio. Claro, que es otro. Es otro, entonces, y eso pasa a todo nivel en general. Y yo no sé si ese es el gran problema, tener que reabrir la herida todo el tiempo, sino que más bien que muchas de las personas que atienden a estas mamás no tuvieron una formación sensible para hacerlo. Entonces, además de que tú tienes que exponer tu herida cada vez, a veces tienes a alguien que te interpela de una forma no muy amable o con las palabras equivocadas, y eso agrava un poco el proceso. Sí, claro. Sí. O sea, a mí me parece fundamental que el personal de salud que está en contacto con esto, que sería todas las personas que trabajan al menos en una maternidad,
tuvieran alguna preparación, formación, porque es verdad, de repente, no porque quieran hacer daño, pero por torpeza, por ignorancia, se dicen cosas y se escuchan cosas muy dolorosas. Yo he escuchado pacientes que han llegado a contarme distintas cosas que uno dice, yo pienso, pero ¿en qué estaba pensando esta persona que le dijo esto? Y lo más probable es que quizás yo también, como ginecóloga, por muy sensibilizada que esté también, si no estoy preparada, puedo decir de repente unas brutalidades horrorosas pensando en una cosa netamente práctica, por ejemplo, y olvidándose uno del dolor que hay atrás. Los que hacemos medicina nos disociamos de alguna manera. Porque claro, para poder operar a alguien y abrirle la guata a alguien con un cuchillo, algún tipo de disociación uno tiene que tener, si eso está bien. Pero hay ciertos momentos en que ese ser humano no se tiene que disociar, se tiene que conectar con el otro ser humano que tiene al frente. Y yo creo que, bueno, la buena noticia es que cada vez que nosotros sensibilizamos a un equipo médico, nos agradecen de una manera muy sorprendente, porque nos dicen, ellos, bueno, es una lata hablar de ellos y nosotros, pero nosotros siempre ofrecemos nuestro testimonio y tenemos protocolos de buenas prácticas y nos planteamos como un complemento desde la vereda del paciente lo que ellos hacen. Claro. Y en el fondo, para ellos es mucho más fácil saber qué hacer que no saber qué hacer. Por supuesto. Porque pasa mucho que siempre en los equipos, por ejemplo, ya cuando la guagua o no tiene latido o la guagua murió, mandan a la misma persona que es más empática a dar las noticias o a contener a la familia. Y esa persona, ese profesional de la salud, tiene una sobrecarga emocional tremenda. Entonces, nos llaman también por los autocuidados de los equipos, porque sin protocolo es que lo más impactante es que a pesar de que las pérdidas gestacionales, perinatales, neonatales ocurren desde que las mujeres existimos, no hay protocolos de atención para ello, no hay, en ninguna parte están estandarizados, entonces se hace a la buena voluntad del equipo. Si el equipo que te tocó es sensible, tuviste una suerte maravillosa. Si no tuviste suerte, van a meter a tu guagua en una bolsa delante tuyo, se les va a olvidar informarte por escrito que puedes retirarlo en cierta cantidad de horas el cuerpito, y eso son ejemplos súper benévolos con comparación de lo que ni siquiera vas a tener el espacio para poder compartir con tu guagua. Exactamente, hay una vertiginosidad del equipo cuando entra en crisis nerviosa, porque obviamente a ellos también les afecta que se muera una guagua, en querer quitar a esa guagua de la mamá. O sea, de alguna manera terminar el proceso lo más rápido posible, terminemos esto. Claro, la inmediatez, y pasa mucho que doctores, cuando nuestras guaguas vienen con una malformación, finalmente nosotros amamos a nuestra guagua porque es nuestro hijo, y la malformación pasa a ser una característica más. Claro, pero sigue siendo mi hijo el que acaba de nacer. Exacto, pero muchos médicos con buena intención ocultan la guagua o duermen a las mamás durante el parto para que no estén nerviosas. Entonces, lo que sin querer están haciendo es quitar momentos tremendamente importantes en la biografía de esa mujer, en la biografía familiar, y le están impidiendo... Y en el duelo, en el proceso de duelo propiamente tal. Y en el fondo están cercenando la experiencia a que solo se vea lo trágico y no haber podido consensuarlo con un momento que de todas maneras iguales, la palabra sagrado está muy cargada, pero es un momento muy solemne que tú tienes que vivir con tu guagua si quieres, porque también existe algunas profesionales de salud que te obligan y que te ponen la guagua y tú todavía no estás preparado, no sabes que se había muerto. Los casos más chocantes, cuando la guagua sorpresivamente murió. Entonces, ese espacio de serenidad, que explicarle a la mamá lo que está pasando. Hay mamás que prefieren no verla, pero si la matrona o la neonatóloga o neonatólogo saben, pueden describirle, mira, tu guaguita es así, quieres verle una manito, quieres darle un beso. Y la buena noticia es que son cosas fáciles de hacer, pero cambian gravitantemente el futuro de esa mamá, de cómo va a elaborar el duelo, cómo se va a relacionar con los otros hijos, cómo va a ver el mundo desde un punto de vista cruel, frío, rápido, o algo en que tú puedes estar dentro y ser protagonista de ciertas decisiones. Entonces son detalles súper simbólicos y pequeños, pero tremendamente importantes. Sí. Y eso mismo es un poco lo que se busca con la ley de identidad de nene también. Y también para los hombres, fíjate, porque uno
Se olvida a veces que estas guaguas también tienen papás, y que esas mujeres que están pariendo y que acaban de tener este hijo, muchas veces el padre está presente o no está presente, pero cuando está presente yo tengo la percepción de que es como -1, o sea, ni siquiera está metido en la ecuación, digamos, muchas veces. Y uno después conversa con estos padres que cumplen un rol de contener a la mujer, porque ellos sienten que eso es lo que tienen que hacer en ese momento, pero a ellos también se les murió un hijo. Entonces, ¿quién los contiene a ellos? ¿Quién les habla a ellos? Generalmente el médico y el personal de salud le habla a la madre, que está bien, está perfecto. Él contiene a la madre y finalmente él es un personaje que queda un poco como dando vuelta. Yo me imagino que en la fundación que ustedes hicieron también los incluye, ¿no? Es fundamental la presencia del papá. Y cuando nosotros empezamos a hacer los encuentros grupales, yo por un prejuicio cultural siempre pensé que iban a llegar mamás solas. Como que está, no sé, medio internalizado que la mamá es la que se permite llorar. Y si bien eso pasa, los encuentros son casi 50, yo diría que 40% presencia masculina. Y ellos tienen una experiencia muy ingrata, porque se involucran, se vinculan mucho y, como tú dices, no tienen espacio de desahogo porque están encargados de lo práctico, que eso quizás en un momento les facilita la tarea porque tienes algo que hacer, porque lo más terrible de esperar a un hijo con un diagnóstico de cortavía, o dentro de lo más terrible, es la impotencia de no poder salvarlo, de no poder hacer nada, de esperar que muera. Entonces, al tener una tarea práctica, por un momento salva un poco, porque tú dices, ya tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y el papá generalmente... Claro, te genera como una cosa evitativa de alguna manera. No sé si evitativa, pero es como estoy haciendo algo por mi hijo. Sí. Por ejemplo, no sé, en mi caso, mi marido, cada vez que me hacían una ecografía, desde que se diagnosticó su displasia esquelética, él analizaba qué patología podía ser. Entonces, él se sentía haciendo algo por su hijo porque quería saber cuál era exactamente la malformación que lo aquejaba. Pero una vez que la guagüita muere, esa tarea práctica se vuelve súper tremenda, porque el papá tiene que ir a registrar a la guagua, tiene que ir a averiguar cómo sacar el cuerpo, seguramente si tienen los medios y posibilidades y la decisión de sepultarlo, ver todo el tema de la sepultación. Él no va a tener mucho tiempo de recuperación porque tiene que volver a trabajar a los 5 días. Nos han tocado papás que trabajan con niños, profesores, que la verdad es que se les ha hecho muy difícil y no tienen el espacio del llanto o el permiso de sentirse mal. Y eso es una tetera presión. Sí, de todas maneras. Blanca, si hay alguien que esté viendo este programa y que quiera acercarse a Acompañare, o porque vivió esa persona un proceso, ella o él, de un hijo que murió al nacer, puede acercarse, aunque eso ya haya ocurrido, ¿no es cierto? No es que ustedes trabajen solamente con las personas que están embarazadas en este momento. ¿Cómo se acercan? Nosotros tenemos una página web, tenemos Facebook, la página web es www.amparos.cl, el Facebook es Fundamparos, y tenemos un correo que es contacto@amparos.cl. En general, todo los requerimientos nos llegan a través de los correos y ahí nosotros respondemos, y papás y mamás que estén con un embarazo, con un diagnóstico de corta vía se pueden acercar, que son momentos muy importantes de saber cómo llevar, preparar ojalá el nacimiento o tomar decisiones que sean conscientes y no apuradas respecto a ese embarazo, y también papás en duelo. El duelo es una etapa como súper dejada de lado y el duelo yo creo que es la etapa más dura de este proceso. Y esa dureza se puede dar a un año después de la partida de tu guagua o muy al principio, o nos llegan de repente mamás que 20 años después logran abrir la herida y cicatrizarla porque nunca se atrevieron a hablar de eso. Entonces, no hay un tiempo establecido y es súper importante sacar lo que hay adentro. Es súper importante. De hecho, se sabe que entre todos los duelos que uno puede vivir en la vida,
el más terrible es la muerte de un hijo. Entonces es importante porque el que se muera un hijo no necesariamente tiene que haber nacido vivo y que después se muera para vivir ese duelo. Podría perfectamente haber nacido ya muerto y se vive igual que la muerte de un hijo que nació vivo y que después se murió. Blanca, ¿tú llegaste a trabajar aquí por tu experiencia personal? Sí. ¿Tú eres mamá de 4 niños? Yo sí. ¿Estamos esperando el cuarto? Sí. Ya. Regia, estupenda, porque con esas 34 semanas ni se te ve la guata, está No, pero es súper que bien. el color negro. Sí, yo llegué a la fundación porque mi primer hijo tenía una displasia esquelética que le impedía, no pudo desarrollar los pulmones por lo corto de su tórax, entonces iba a morir antes o después de nacer y nació y vivió cerca de 45 minutos. Sí. Y esa experiencia transformadora, para bien o para mal, fue la que me impulsó a que en un grupo pudiéramos cambiar cosas que se pueden cambiar. ¿Tú dirías que tuvo más cosas positivas, tu experiencia personal, tuvo más cosas positivas con el personal de salud o negativas? Mi experiencia, gracias al ginecólogo, fue muy, muy positiva. Sí hubo algunos temas muy complicados que de hecho fueron los que me llevaron después a participar en una agrupación. A mí me pasó que la jefa de neonatología que me tocó en la clínica donde yo me atendí fue muy fría y ella me describió la situación cuando yo fui a hablar con ella para contarle, oye, mira, mi guagua va a morir al nacer, ya estaba estaba en la semana 37, o sea, ya tenía que ser cesárea por un tema de su formación. Ella me describió el proceso, era mi primera guagua, y me dijo, mira, la cesárea, es muy difícil que tomes en brazo tu guagua, vas a estar amarrada, es una operación, es en el pabellón, así que ella trató de bajarme las expectativas. Sin darse cuenta que cuando yo salí de esa conversación, viví los peores días de mi embarazo. O sea, fue... Claro, de puro imaginarte que ni siquiera vaya a poder tener a la guagua. Exacto. Sí. Bueno, y ella también insistía en que apenas naciera mi hijo, ella se lo quería llevar porque estando vivo era más fácil hacerle los exámenes que iban a precisar su diagnóstico. Entonces... Y era una persona que hablaba con mucha amabilidad, recomendada por muchas personas, entonces está el tema cultural también, de que el experto es el que está haciendo las cosas bien. Y bueno, yo por suerte en pocos días tras esa conversación tuve consulta con mi ginecólogo y él me dijo, no, en el pabellón vamos a hacer lo que ustedes quieran. Y si en la cesárea yo te desamarro y tú puedes tener a tu guagua. Y yo, bueno, eso me bajó mucho la angustia, que si ya tenía un terror horrible al momento del parto y estaba angustiada, la información que me dio la jefa de neonatología fue tremendamente hostil. Y bueno, y finalmente en el pabellón se hizo lo que nosotros queríamos. Y gracias a mi ginecólogo tuvimos a mi guagua en brazos, pudimos fotografiarla, él nos bajó, se fueron todos, me bajó la luz, hizo un momento triste, lo más feliz, porque siempre se combinan los sentimientos en estas cosas de tanta profundidad, era como una tristeza y una felicidad mezclada, infinita, y fue un momento solemne, íntimo. Bueno, y la doctora continuaba, eso sí, entrando cada 5 minutos diciendo me lo llevo, y yo le dije, no, yo quiero que mi guagua nazca y muera conmigo, porque eso es lo que querría un hijo. Sí. Y cuando ya no tenía latido, ella se lo pudo llevar a hacer los exámenes pertinentes, que en el fondo para nosotros en ese momento estaban un poco lo mismo. Eran un detalle, sí. Exacto. Pero esa insistencia de esta profesional, que yo estoy segura que ella quería ser muy profesional, me dejó súper marcada, como para decir, ¿saben qué? Esto no puede pasar, porque si yo hubiera estado más vulnerable, no hubiera estado acompañada, yo seguramente le hubiera dicho que sí a todo. O no hubieras tenido ese ginecólogo que te dijo, no vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lo que tú quieres. Exactamente. O yo, porque son momentos tan complejos en que muchas veces uno
no se pone a pensar o está en shock, como en una parsimonia. Entonces, hay muchas veces que uno deja que otros decidan por uno. Sí. Cuando no te invitan a tomar tú la decisión o te explican el proceso, puede que después te arrepientas tanto. Y ese arrepentimiento, que yo sé que hay mamás que lo tienen porque dicen, ¿por qué no insistí en esto? ¿Por qué no insistí en lo otro? Bueno, eso es lo que queremos Ustedes acompañan. evitar. Sí. Ya. Blanca, se nos va el programa, súper entretenido conversar contigo, más que entretenido, emocionante. Además, yo podría seguir conversando muchas otras cosas más. Me imagino que pudiste enterrar a tu hijo. Sí. Así después de que Sepultura. eso también cierra un poco el duelo. Los felicito por todo el trabajo que han hecho de poder darle nombre a estos niños no nacidos, porque tienen un nombre y para cada familia son un hijo. Así es que te agradezco un montón. Te vas a llevar un pequeño regalito que son unas Muchas galletas gracias. exquisitas. Muy rica. Ya, Sí. ya me he comido varias. Y un gusto, así que muchas gracias y un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos para otro programa en Desconocidos, personas que usted merece conocer. Agradecemos a Tienda Tereginer y a Viña Tinajas del Maule. Chao.